Sí, bueno, Antonio Aval, que ya tuvimos el gusto de tenerlo en otro programa, es analista político, periodista de boliviano y además está especializado específicamente en la lucha de pueblos originarios, el debilitamiento de las estructuras democráticas en nuestra región, en el continente americano y en general la situación de los movimientos sociales y revolucionarios en América Latina. Adelante Alejandro, Antonio, ¿nos estás escuchando? Bienvenido. Sí, buenos días, buenas Perfecto, buenas tardes. tardes. ¿Me Bueno, escuchó Antonio, perfectamente? te Bien. pregunto en primer lugar, ¿se considera que después de las elecciones donde fue derrotado, digamos, lamentablemente el MAS y triunfó este gobierno de derecha, el fin de una era política? Desde la mirada de los movimientos sociales, ¿qué significó la derrota y fragmentación del MAS? ¿Y qué es lo que cómo se está tratando de reconfigurar el movimiento ahora? Lo que se definió por parte de los voceros y personalidades de la derecha política boliviana fue que las elecciones habían marcado un cambio de época, un final de lo que fue el proceso de cambio y que comenzaba una nueva era en Bolivia. Los hechos recientes, esta rápida acumulación de legitimidad por la Central Obrera Boliviana, Ujú. la recuperación de un tejido organizativo del movimiento popular y la victoria frente a las políticas del gobierno están demostrando todo lo contrario. No hay que olvidar que el MAS, el instrumento político, fue creado por estas bases que hoy estaban en las carreteras, en las Ujú. calles, marchando. Bien. Son las organizaciones de pueblos originarios Ujú. los que dieron origen al instrumento político y que hoy le han arrancado una victoria popular a este gobierno. Cuando hablas de victoria popular, ¿te referís al conflicto que se inició en los últimos días, que después terminó con un acuerdo con el gobierno? ¿Por qué no le explicamos a la audiencia de qué se trata? ¿Cómo se originó el conflicto y cómo se está desarrollando ahora? Efectivamente, el conflicto comienza con lo siguiente. Había una escasez de carburantes que ya venían de la gestión de Luis Arce Ujú. y esto incidió en la economía de todos y de todas, porque a falta de transporte la vida se había encarecido tremendamente. Entonces el nuevo gobierno dijo, el primer día que yo esté en el gobierno voy a solucionar ese problema. Sí. No pasó eso. Las colas seguían, no había carburantes y nos sorprende el gobierno al lanzar un decreto mediante el cual se retira la subvención a los hidrocarburos, Claro. pese a que en su oferta electoral él había sostenido que no iba a quitar la Ujú. subvención. Pero bueno, lanzó el decreto y se suspendió El subsidio, sí. el subsidio. La reacción de la gente fue primero decir, había que hacer algo y el gobierno está proponiendo esto. Ujú. Una lectura minuciosa y consciente de parte de la Federación de Mineros se expresa y dice, momentito, momentito, no se trata solamente de quitar la subvención. Este decreto es un ajuste estructural a la economía del país y empieza a desmenuzar el contenido del decreto. Ujú. Sí. Aquí hay privatización, aquí hay facilidades para transnacionalizar la economía boliviana, aquí hay facilidades para el saqueo de recursos naturales, Ujú. aquí hay facilidades de préstamos para la empresa privada, en fin, esto es un ajuste estructural. Y ahí comienza la Federación de Mineros, que está a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, a observar el decreto primero y después a imponer medidas, marchas en las ciudades, ¿no? Eh, un calentamiento de las calles, podemos decir, en esta Ujú. estrategia de resistencia. Y bueno, esto terminó con la decisión
de romper un diálogo que el gobierno se empeñó en llevar adelante y en el que dijo, podemos hablar de todo lo que quieran, incluso podemos reformar el decreto en forma, pero no en el fondo. La COP rompió el diálogo y les dijo, bueno, nos vamos a las carreteras. Sí. Los bloqueos comenzaron muy pocos, 8, 10, pero hasta el día de ayer sumaban más de 80 puntos de bloqueo. Entonces esto determinó que había aumentado el caudal de adherentes a los bloqueos, a la movilización popular, un fortalecimiento de los sectores movilizados y puso en alerta al gobierno. ¿Y cómo terminó? Nosotros hemos leído, pero bueno, cuando uno está tan lejos no conoce los detalles, hemos leído que el gobierno ha retirado ese decreto. ¿Esto es efectivamente así? ¿Lo retiró por completo? ¿O hay alguna maniobra ahí que estés observando? En estos momentos hay un debate acerca de esto. Ah, mira. Muchos sectores están denunciando a que no actuaron bien los dirigentes de la COP, porque hasta ahora no hubo un pronunciamiento oficial de abrogación o derogación en parte del decreto. Por el contrario, el presidente en su conferencia de prensa el día de ayer había lanzado duras amenazas a los movimientos sociales y que esto no era de buen augurio como para decir hemos triunfado. Por otra parte, el dirigente de la Central Obrera Boliviana ha declarado que él y sus dirigentes en realidad no han traicionado al movimiento popular, que el objetivo era frenar el decreto. Esto se ha logrado, dijo, pero también este dirigente señaló que la ambigüedad del discurso presidencial y que no esté saliendo en la agenda política del país con claridad que este decreto ya no va más, está poniendo susceptible a muchos sectores. O sea que se mantiene en alerta el movimiento hasta que se verifique esto, digamos. Efectivamente, hay sectores que están movilizados todavía, que mantienen los bloqueos, hasta ver en la Gaceta Oficial que esté publicado, claro. Que esté derogado este decreto. Bien, y para ir cerrando, nos quedan unos 6, 7 minutos nos interesa mucho conocer tu opinión sobre la invasión criminal del imperio en Venezuela, el secuestro del presidente Maduro. ¿Qué repercusiones ha tenido eso en Bolivia? ¿Qué lectura estás haciendo de cómo impacta esto en Venezuela y en la región y en Bolivia, dado que, bueno, que no solamente seguís los movimientos sociales en tu país, sino que también has muchas veces analizado e intervenido sobre los movimientos en general en toda Latinoamérica? Mira, como yo veo, la solución al problema boliviano tiene que ver con este marco general, que es la guerra geopolítica. Claro. Por una sencilla razón: de prolongarse el conflicto en Bolivia, esto desestabilizaba la región y le quitaba a Estados Unidos la posibilidad, que ahora está abierta, de hacerse con el litio y las tierras raras en Bolivia. Sí. Este gobierno, que mediante este decreto abría las puertas a la transnacionalización de nuestra economía, consolidaba la intervención en el triángulo de litio de empresas norteamericanas. Sí. Eso ya estaba dado. Por lo tanto, si este gobierno, dada la intensidad de los bloqueos, iban a pedir la renuncia de este gobierno, esto no favorecía a la política norteamericana, que además ha demostrado su agresividad y sus intenciones de recolonizar al continente a partir del hecho que ha suscitado en Venezuela. Nada en Latinoamérica está desconectado. Cualquier pulsación que veamos, como las quemas que existen en la Patagonia de la Argentina, tienen que ver con esta guerra geopolítica encabezada por Estados Unidos por recuperar y consolidar su hegemonía en la Patria Grande, en este territorio del Abya Yala.
está absolutamente conectado y tenemos que ser muy cuidadosos en el análisis para ver esas líneas que a veces pasan imperceptibles, pero que están encadenando los sucesos en esta estrategia global de sometimiento que tiene Estados Unidos. Ujú. Bien, y ha habido manifestaciones también repudiando la invasión norteamericana en Venezuela, en Bolivia, ha habido pronunciamientos de la Central Obrera. ¿Cómo se han manifestado los movimientos sociales allí? Mira, han habido movimientos de solidaridad, han abierto marchas no muy grandes. Muchos sectores de la izquierda les reprochaban a la Central Obrera Boliviana el por qué no estaba ligando esta lucha interna con este escenario mayor. Pero allí tenemos que ser cautos porque estamos en un proceso de reorganización de los Ujú. movimientos populares. Bolivia ha sufrido un periodo de despolitización muy fuerte. Por lo tanto, en estos escenarios locales es todavía difícil conectar la realidad que estamos atravesando con este gran fenómeno de la guerra geopolítica. Claro. Además, que tenemos que tomar en cuenta el rol de los medios de comunicación, que diariamente te demuestran como lo peor, como los demonios a Venezuela, Nicaragua, Cuba, Claro. y a todas las posiciones progresistas en América Latina. Es el demonio en persona y esto es amplificado, reproducido machaconamente todos los días por los medios de comunicación en Bolivia. Por eso queremos agradecer a espacios como este que nos permiten manifestar libremente lo que uno piensa, porque en Bolivia realmente estamos volviendo a un cerco mediático. No Ujú. hay voces alternativas en Bolivia. Sí, algo parecido está ocurriendo también en la Argentina. Tenemos que manejarnos con estos medios cooperativos, alternativos, pero los grandes medios hegemónicos ya casi ni hay de oposición. La ultraderecha ha terminado, digamos, infectando la ultraderecha y el discurso del imperio, ¿no? Que viene por los recursos estratégicos, de vuelta por la doctrina Monroe, y obviamente tenemos que estar muy unidos por abajo, muy unidos con nuestros medios de comunicación, con nuestros intelectuales, especialistas, con los luchadores, porque es cierto lo que decís, toda lucha está conectada, en definitiva es la defensa de los recursos esenciales de la madre tierra, que es lo que nos quieren robar concretamente, el litio, la tierra, el agua, la minería, el petróleo, vienen por eso, así que bueno, te agradecemos muchísimo estos minutos y seguramente te vamos a volver a contactar. Un gusto. Gracias a ustedes.